Hoy la prédica es el camino hacia la sabiduría. Proverbios, vamos a estar como considerando los versículos 3 y 5 de Proverbios 3, del 5 al 8. Proverbios 3, del 5 al 8. Vamos a estar considerando como versículos centrales versículos 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer referencia a otros versículos también. Entonces, estamos con él, vamos a leer la palabra del Señor, versículos, capítulo Proverbios 3, del 5 al 8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí refrigerio se refiere a como un alivio, un refresco, y en el original se refiere a la médula ósea, al tuétano, al vigor del hueso, ¿sí? Ustedes saben que la médula ósea de los huesos producen las células que forman la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y los trombocitos o las plaquetas. Bueno, en el original ese refrigerio se refiere, ¿sí?, al dar refrigerio a la regeneración, como la capacidad de esta sabiduría va a ser esa, como te va a dar una regeneración, te va a dar un alivio, ¿no? Y hace referencia a esto. Ustedes saben que si no se producen glóbulos rojos hay problemas graves, y esa médula ósea produce glóbulos rojos para, como constantemente va regenerando, ¿no? La necesidad entonces de, versículo 8, de temer a Jehová y apartarse del mal, y ahí sí la consecuencia es ese refrigerio para los huesos, ¿no? Y esa medicina a tu cuerpo. La medicina, suponemos que por lo menos antes de curar alivia los síntomas, ¿sí? Y después termina curando, en el mejor de los casos. Hay remedios que nos dan que después nos producen unas acciones colaterales que nos curan de una cosa y por ahí nos hacen mal en otra. Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor, que también nos da la medicina correcta, ¿no? Y el Señor está también pendiente de eso, y haciendo su efecto inclusive por su gracia en nuestro cuerpo. A veces yo digo, bueno, antes de tomar cada medicamento oremos, ¿no? Porque el Señor obre en ese sentido también, por su gracia, haciendo ese efecto necesario en nuestro cuerpo. Y es una bendición esa también, ¿no? Así como bendecimos los alimentos. Entonces, en Proverbios 3 nos recomienda constantemente, como tema principal, el hecho del estudio de la verdad, que nos hace sabios o que conduce a la sabiduría. Hay verdades que no nos hacen sabios. La verdad del Señor nos hace sabios, porque la sabiduría tiene que ver con la prudencia en Cristo Jesús, ¿sí? Y después también, como que refuerza. Hay un contraste en este proverbio capítulo 3, que tiene que ver con un contraste, una comparación entre los sabios y los necios, ¿sí? o los malvados. Entonces tenemos las características de la sabiduría. Primero, está arraigada en la sana enseñanza, lo tenemos de versículos 1 al 4. Otra característica, reposa en la confianza en Dios, 5 y 6. ¿Sí? Recién leímos 5 y 6, dos versículos de lo que consideramos centrales. Recompensa a los que obedecen, versículos del 7 al 10. Y en tanto que la sabiduría demanda disciplina, trae profundos beneficios, 13 al 18. ¿Sí? Y vamos a estar como manejándonos entre esos versículos, ¿sí? Tratando de sacar esta enseñanza y escudriñar un poquito en esta palabra. Fíjense en el versículo 1, estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos, ¿no? O sea, que la verdad que nos lleva a la sabiduría, ¿cuál es? No te olvides de la ley, la palabra de Dios, y no te olvides de los mandamientos, o sea, sé obediente. Entonces, la palabra de Dios y la obediencia nos llevan o nos conduce a la sabiduría. Gracias. Y tu corazón guarde, tu corazón cuide, queda cuidado como una fortaleza, ¿no? Mis mandamientos, unos mandamientos que tienen que ser incorporados y cuidados. Amén. Entonces, y acá vamos a ir un poquito a Proverbios 4, ahí nomás. Capítulo 4 de Proverbios, versículos 23 a 27. Cuando habla del corazón, recuerden que habla del ser interior, ¿sí? El ser más profundo, pensamientos, emociones, voluntad. O sea que tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones guarden, ¿no? Cuiden estos mandamientos que te van a llevar a la sabiduría. De alguna manera también estos pensamientos en la palabra de Dios guardan nuestro corazón y guardan nuestros pensamientos, ¿sí? Nos mantienen prudentes, los mantienen ordenados, no se vuelven pasiones. Entonces podemos tomar la sabiduría cuando ya tenemos incorporado, cuando ya tenemos esta relación con Cristo, donde somos obedientes, donde leemos su palabra, donde nos acercamos a buscar su voluntad y su guía. Porque la sabiduría es la fuente de todo lo que afecta al habla, la vista y la conducta. Y acá vamos a ir a Proverbios 4, versículos del 23 al 27. Porque dice, sobre todo, ¿no? ¿Estamos? ¿Amén? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, ¿por qué quiere el Señor que nosotros seamos sabios y que podamos adquirir sabiduría en nuestra relación con Él? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, un temor reverencial, un temor de reconocer quién es Él y de obediencia. Si yo no estoy obediente, yo no tengo un temor reverencial a Dios por quién es Él y por lo que Él hace. Y hizo y hará. ¿Amén? Bien. Entonces, vemos que la sabiduría tiene que ver con lo que leímos recién, con la boca, ¿no? Con lo que decimos. Aparta de ti la perversidad de la boca, en el 24. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder nosotros apartar la iniquidad de nuestros labios? Cuanto más sabios seamos. En Cristo Jesús. No hablamos de una sabiduría del mundo, de ser científico, farmacéutico, ingeniero, no hablamos de estas cosas, ¿no? No hablamos de una profesión, en el sentido que la conocemos. Hablamos de cómo puede apartarse la iniquidad, dice el Señor, de tu boca, de mi boca. Y también tiene que ver con lo que miramos. Fíjense en el 25, tus ojos miren lo recto, prestamos atención a esto, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante, hacia lo que tienes delante, ¿no? Una dirección que nos da el Señor, mirá adelante, ¿no? Nosotros miramos a la cruz, mirá adelante, miremos adelante, el servicio que tenemos por delante, dispuesto por el Señor. O sea que nuestros ojos también, cuando adquirimos sabiduría, miran lo recto. Y nuestros labios ya no dicen iniquidades, no dicen perversidades.
Y en el 26, prestamos atención, en él dice, examina la senda de tus pies, examina tu conducta. ¿No? Y todos tus caminos sean rectos. ¿Está bien? Pastor, yo quiero esto. Porque muchas veces nosotros oímos cosas que nos gustan de Dios, de la palabra de Dios. Nos encantan, el incrédulo también. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que ofrece Dios! Pero después hay que practicarlo. Después hay que hacerlo. Hay que tener a Cristo como Señor y Salvador. Hay que creer en Él y depositar nuestra confianza en nuestra vida solo en Él. Y después el fruto que sea un fruto de labios de arrepentimiento, un fruto digno de arrepentimiento, ¿no? De alabanza. Entonces, vemos cómo la sabiduría, o el camino hacia la sabiduría, empieza a involucrar, o nos inculca, una manera de hablar, una manera de mirar, una manera de comportarnos. El problema es que en el mundo a veces nos creemos sabios, pero no en Cristo, y con esa sabiduría nos enorgullecemos. Por lo tanto no puede haber este fruto, porque la única verdad, ¿no? La verdad que nos lleva a la sabiduría es la verdad de Cristo. Amén. Sin dejar de reconocer el esfuerzo humano, aún de un incrédulo que es un médico que ha estudiado y que está listo para servir. No estamos hablando de esto. El Señor nos bendice de muchas maneras. Estamos hablando del camino del cristiano que se quiere volver en Cristo Jesús más sabio. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 8. Capítulo 4 del 6 al 8. ¿Tenemos? Pusimos todos amén, ¿eh? Amén. Por nada estéis afanosos. ¿Qué más? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con la acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el 8, versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y acá da el consejo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En todos estos versículos podemos resumirlo de una manera. El Señor nos pide, por medio de la boca del apóstol Pablo, pidan, piensen y hagan. Pidan, piensen y hagan. Y dice en el versículo 7 de 4 Filipenses capítulo 4, estamos ahí, seguimos ahí. Dice, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí guardará es un término militar, significa que cuidará, ¿sí? Con una fortaleza. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, Él nos va a guardar, va a cuidar nuestros pensamientos, va a dirigir nuestra... Por lo tanto, si nosotros tenemos una relación con Cristo íntima y personal, Él cuida nuestros pensamientos, cuida nuestro ser. Entonces nosotros ya tenemos una conducta que va a ser un tipo de conducta y no va a ser otro. Una conducta que tiene que ver con estar más lleno del Espíritu, ¿sí? Que el Espíritu guíe más mi vida, que el Espíritu tenga más de mí. Y va a haber menos obras de la carne, ¿sí? Porque estamos en Cristo Jesús, estamos en una relación y Él está guardando nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Cuando empiezan a aparecer pensamientos que no tienen que estar, de todo tipo, en los varones, en las mujeres, debemos entonces, con toda oración y ruego,
y acción de gracias, acercarnos al Señor. Y Él va a guardar esos pensamientos. Él va a cuidarnos. Pero tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar lleno de Dios. No lleno de pensamientos de algo que no sea Dios. ¿Sí? Y tenemos ese problema que empieza el sistema de maldad, el mundo, ¿no? Una de las fuentes de pecado. Empieza a ofrecernos y a seducirnos para algunas cosas. Dice el proverbio que dice: el hombre que toma caminos que para él son caminos buenos, pero son caminos de muerte. ¿No? Hay veces que empezamos a tomar caminos en el sentido de pensamientos, de acciones, de estrategias, que uno empieza a hacer un plan, que realmente toma un camino que es de muerte. Y no nos damos cuenta, ¿no? Ahora, quiero tomar Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una cosa es que Dios nos guarde y nos cuide nuestros pensamientos, y eso es mucho. Y otra cosa es que ese mismo Dios que guarda mis pensamientos está en nosotros y con nosotros. Y esto es mucho más. ¿Sí? ¿Ven ahí? Estará con nosotros. Qué importante esto, ¿no? Que nosotros seamos conscientes de que nos guarda y que está con nosotros. ¿Sí? Pero fíjense que antes de decir, y el Dios de paz estará con vosotros, hay alguna, nos manda a pensar. ¿Sí? Dios está con nosotros, mora en nosotros. Pero esa presencia, para que se haga patente, para que nosotros la podamos experimentar y experienciar, tenemos que estar en Cristo y tenemos que esperar y aguardar en Él y ver su mano poderosa obrando. Cuando después terminamos de pensar en todo lo que es bueno, todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo justo, que eso es Cristo, y cuando podemos imitar lo que es bueno, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿vieron lo que vieron en mí? ¿Vieron? ¿Eso que vieron? ¿Eso que yo hice? ¿Eso que ustedes oyeron de mí? Eso hagan. Qué importante es cuando podemos dar un testimonio. Qué importante cuando, no para tomarnos como ejemplo, eso ya sería un poquito demasiado, pero a veces somos ejemplo. A veces somos ejemplo. Porque así como tropezamos, también somos justos. Y después de esto, que le dice, esto hacer, hagan todo, piensen en esto y hagan esto, y después le dice, el Dios de paz estará con vosotros. Es una presencia patente que la van a sentir en su vida día a día, minuto a minuto, donde no va a haber miedo, donde va a haber paz, donde no va a haber temor, donde no va a haber ansiedad, donde no va a haber preocupación. No me voy a estar ocupando antes de algo que no me tengo que ocupar, porque no sirve para nada. Amén. Volvemos entonces a Proverbios capítulo 3 y vamos a acelerar un poquito al versículo 5, 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, inteligencia o entendimiento. ¿Sí? Entonces, confía total y firmemente en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios y en su cuidado y promesas para dirección, ayuda en todos tus asuntos y peligros. Asuntos y peligros, cuando sentimos que estamos inseguros, cuando sentimos miedo, cuando sentimos que hay peligros o que estamos en esa alerta. Solo confiamos en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Por supuesto, nosotros no tenemos que quedar quietos, inmóviles, sino que también tenemos una responsabilidad. La primera responsabilidad es confiar en Dios. Confiar en lo que Él va a hacer, en lo que Él va, en la causa que pusimos en sus manos. Él se va a encargar de esa causa. Él se va a encargar de mi causa, Él se va a encargar de nuestra causa. Pero tenemos que, para estar tranquilos, tener una confianza pura, grande, solo en Él. Cuando empezamos a tener confianza en varias cosas, hermanos, empieza la duda. Pero en quien ponemos nuestra causa es Dios.
No te apoyes en tu propia inteligencia, no pienses en llevar a cabo propósito, pensamiento, intención, proyecto, plan, meta por la fuerza de tu propio entendimiento. No lo hagamos. ¿Cuántos cálculos hemos sacado si después los cálculos nos salen mal? ¿Cuántas conclusiones hemos hecho? Planes de dinero, planes con esto, planes con lo otro, y después decimos, wow, estos planes que hice, la verdad que me pifié un poco. Porque los hice yo. No los hice con el Señor y en Cristo. A veces ese impulso, ¿no? Esa impulsividad que tenemos de decir, sí, bueno, dale, ¿no? Y el Señor está mirando y está esperando, ¿no? Que nosotros preguntemos, Señor, ¿esto conviene? Voy a esperar 2 días, voy a orar 2, 3 días, 4 días, lo que sea necesario para yo recibir una respuesta tuya, porque va a llegar. Si esta puerta la has abierto tú o es una puerta que yo pateé para abrirla. No nos apoyemos en eso. No nos apoyemos en ninguna criatura que consideres mejor, más alta, más santa, más pura, más importante, más poderosa. No. No nos apoyemos en ningún goce creado, riquezas, fuerza, sabiduría, estatus, prestigio, fama. No. Ni en ningún privilegio externo que surja de la descendencia y educación naturales. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8? Yo tengo mucho más por qué gloriarme en la carne, un montón tenía. Él lo tiene como basura para ganar a Cristo, ¿no? Ahí ganar a Cristo es esta ganancia que yo obtengo de Cristo y de la cual yo no puedo obtener otra ganancia de algo que no sea Cristo. O tengo otras ganancias, pero nunca voy a obtener esta ganancia, ¿no? Que es en Cristo Jesús. Es decir, la principal confianza de nosotros está depositada en Cristo Jesús para ganar a Cristo, para tener un mayor conocimiento de Él. Ahí Pablo está hablando justamente de cómo la semejanza a Cristo, ¿no? Él quiere asir, quiere tomar, porque fue tomado, ¿no? Ahí asir es hacer algo propio. Y Pablo quería ser propio a Cristo para ser semejante cada vez más a Él. Y él había sido asido, había sido tomado y hecho propio por Cristo. Y en esa unión espiritual con Cristo, nosotros vamos a queremos asemejarnos cada vez más a Él. Y cuánta ganancia también obtenemos de la reconciliación con el Padre, el perdón, ¿no? La vida eterna, guía, gracia, gloria. Nos imputa su justicia, nos hace justos, nos justifica. Y por otro lado nos había perdido oración y ruego. Y está bien que nosotros podamos entender que hay una diferencia entre oración y ruego. Una oración que se refiere más y que involucra a la adoración, pero es más algo más general y es una forma de nosotros en la que nosotros usamos para comunicarnos con Dios. En la oración no siempre o no necesariamente buscamos algo a cambio. Ahí en el griego es proseuche, ¿sí? Principalmente es un reconocimiento de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos humillados ante la soberanía de Dios. Y cuando logramos ese alineamiento con la soberanía de Dios, si reconocemos su sabiduría, reconocemos que su voluntad es lo mejor, entonces viene el ruego. El ruego tiene que ver con algo más específico, con una carencia. Ahí en el griego es deesis, ¿sí? Tiene que ver con una carencia profunda. Es un ruego ante una posición o una circunstancia o situación de crisis. Qué importante es que podamos entender esto. ¿Saben por qué? Porque después, si no, la deesis, el ruego, se vuelve un capricho, se vuelve un pedido egoísta. Debemos reconocer la soberanía de Dios para que nuestro ruego no sea egoísta,
para que nuestro ruego, para que nuestras peticiones más puntuales estén cercanas a la voluntad de Dios y no estén cercanas a mi capricho. Debe haber un reconocimiento de la sabiduría de Dios, un temor reverencial a Dios, ¿sí? Para toda oración y ruego. Amén. Entonces no nos apoyemos, recién estábamos viendo que no nos apoyamos en varias cosas y no nos apoyamos solo en Dios, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. No te apoyes en los distintos caminos o religiones que dicen que llevan a Dios, porque no es verdad, porque no hay religiones que lleven a Dios, porque no hay otros caminos que lleven al Señor. Llegamos al Padre por medio de Jesucristo y por la fe, por medio de nuestra fe en Él. Si no apoyan en el Señor Jesús, digno de toda alabanza y creador de todo. Yo les leo, si quieren, anótenlo, Génesis 28:15. Está hablando el Señor a Jacob y dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Hermoso. Eso le dio a Jacob, le dio una confianza, una motivación para seguir, que la siguió después en el capítulo 30 de Génesis, ustedes lo van a leer, y él nombra esto, ¿no? Y él recordó esta promesa de Dios, y le sirvió de fuente, le sirvió de apoyo, y le sirvió de aliciente, lo animó. Hermoso. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hermano. Hay una voluntad para cada uno de nosotros, del Señor. Él quiere cumplir su propósito en ustedes, quiere cumplir su propósito en nosotros. Y no nos dejará hasta que no se haya cumplido lo que nos dijo. Lo importante también es saber lo que nos dice, hermano. ¿Qué nos dijo? Pastor, yo no sé lo que me dice. Sí, tiene que saberlo, acérquese a Dios. Acérquese a su palabra. Hay una confianza carnal que cree que entiende sobre todas las cosas, como la confianza en una fuerza corporal, las riquezas, el poder, amigos, contactos, influencias, y nos crean una falsa seguridad. Mire, ¿cuántas veces usted escucha personas que se sienten seguras por lo que tienen en el banco, por el patrimonio que han logrado? Porque han llenado sus graneros, pero tocan a la puerta y dicen: vengo por tu alma, ¿no? ¿Y qué van a decir? Porque eso es una falsa seguridad. Porque a veces nosotros tenemos falsas seguridades, porque no están en Cristo Jesús. Están en las estrategias que yo armo, que yo creo, por las cuales yo creo que estoy seguro. Pónganle el nombre que quiera, cada uno debe tener alguna de estas fortalezas, y debemos tener de estas fortalezas que hay que derribar con la verdadera palabra, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando armamos estas fortalezas, ahí en 2 Corintios, como dice Pablo, estas fortalezas del demonio solamente pueden ser derribadas con la verdad de Dios, con la verdad de la palabra. Esta es nuestra lucha contra el enemigo, no ir a sacar, a luchar contra el demonio. No, ningún lado nos manda, en ningún lado la Biblia nos manda a andar luchando con demonios. No. Nos manda que confrontemos la mentira que nos aleja de Dios, que nos manda por otro camino, que podemos empezar a dudar, que la confrontemos esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Acepta su sabiduría siguiendo sus consejos, su poder y bondad esperando éxito de Él. Acepta su soberanía en control de toda tu vida y manejando tus asuntos de la manera que Él quiere, ¿no? Y Él que hace, después dice, ¿no? Estamos en el versículo 6 del capítulo 3 de Proverbios. ¿Qué dice en el 6? Cuando nosotros ponemos esa confianza en Dios y esperamos un éxito, entre comillas, en Él. ¿Qué dice en el versículo 6? Reconóceme en todos tus caminos y Él que enderezará o tus pasos o tu vida.
para que tus caminos sean seguros y buenos y tengas un final bendecido. No feliz, bendecido. ¿Cuándo? Siempre. Porque acuérdense que la felicidad es más carnal, es efímera, es un gozo que se pierde, es una alegría que desaparece en un momento. Me compré una casa hermosa y estoy 10 días que soy una pinturita. Y al día 11 eso es nada más una casa. ¿Qué nos soluciona? Bueno, lo que el Señor dijo que ya nos iba a solucionar. Cobijo, casa, techo, comida. Pero nosotros cifrar nuestro corazón en esas cosas no nos sirve para nada, sino para una falsa seguridad y una falsa expectativa. Él endereza, quiere enderezar nuestros pasos, hermano. Y vamos a leer ahí, anote para después leer usted 2 Corintios capítulo 10, versículo de 4 al 5, pero vamos a seguir ahora. Versículo 7, estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No te creas muy sabio o no te creas más sabio que otros. Son cosas que a veces nos pasan, que nos ciframos en querer saber más, en sabiduría o en inteligencia. Entonces hay una lucha por quién sabe más. Eso también es vanidad. Eso también es vacuidad, eso también es niebla. Neblina que se esparce. Porque así es como nuestra vida. Porque lo que se apoya sobre el orgullo se desvanece después. ¿Ven? No seas sabio, no te vuelvas orgulloso con una vana idea de tu propia sabiduría. Mira que la sabiduría a veces no tiene que ver con tener unos conocimientos, no lo relacionemos solamente con tener unos conocimientos que dice, wow, qué preparado que está. La sabiduría muchas veces tiene que ver con un discernimiento. ¿Sí? La inteligencia tiene que ver con una acumulación de datos, con una reflexión y con una conclusión. La sabiduría tiene que ver con esa inteligencia, poder aplicarla en forma práctica, pero empieza a estar involucrado y a tener y a tomar protagonismo la ética. Yo hago esto, voy a hacer esto y reflexiono. Qué inteligente que soy, cuántas cosas que pensé, pero después conviene hacerlo y esto es bueno hacerlo. El otro día me ofrecían una bicicleta que estaba queriendo una bicicleta que ya la compramos para andar un poco con Rosana, para distraernos y que empiece a hacer un poquito de ejercicio porque tiene mucho dolor de pie y bueno, la bicicleta me pareció lo más correcto al principio. Y claro, me ofrecieron me fui a un negocio oficial acá y me dijeron, bueno, listo, todo, tal precio sin boleta. Yo digo, ok, y me fui. Y después, al otro día digo, ¿por qué sin boleta? Digo, claro, sin boleta porque es el 20% menos. Y después dije, pero yo si la queremos asegurar, o sea, esto es tomar el atajo, ¿por qué sin boleta si yo estoy pagando? Entonces no la compramos. Son detalles. Esto no es que yo sea súper cristiano, Sin embargo, veo que hay veces que reflexionamos sobre esto. Y yo dije, no la compramos. Y yo lo puse en las manos del Señor. Y dije, Señor, mostrame. Yo iba para allá, iba a verla de nuevo, de última le pagaba 20% más, pero cuando iba le digo, Señor, mostrame un lugar donde yo compre, donde sea lo mejor para nosotros. Y donde demos un buen testimonio. Y cuando iba, fui a la primera bicicletería que había ido hacía tiempo, y ahí compré la bicicleta, la mejor. Porque compré la mejor no porque sea la mejor, sino porque fue la que más le gustó, la que más le sirvió, ¿sí? Y por derecha, no basándome en mi propia prudencia. Mi propia prudencia, ¿qué decía? Mi propia opinión. Dale, total, ¿qué tiene de malo? ¿No? Nos pasa, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Que no nos sirve espiritualmente. Pero tropezamos. ¿Amén? Pero hay veces que estamos más atentos al no tropezar. La tentación todavía no tropecé, estoy ahí, ¿no?
entre escuchar al enemigo o seguir la voluntad de Dios. Siempre toda oportunidad, toda prueba, hermanos del Señor, también da una oportunidad para pecar. Cuidado. De agarrar el atajo. De agarrar por un camino que no conviene. Aunque después volvemos. La perseverancia está en los santos, pero ¿para qué? No seas sabio, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Recuerdan que al que vosotros oye, a mí me oye? Esto está en un contexto de llevar el Evangelio, pero no lo podemos dejar de hacer extensible, ¿no? Y de extenderlo también a lo que es el contexto más amplio de la Biblia. El que ustedes me oyen, a mí me oyen, también tiene que ver con esto, porque tiene que ver con no seas sabio en tu propia opinión. Y me quedé en lo que estaba hablando. No solo tiene que ver con sentirme preparado, tiene que ver con descalificar también. Cuando viene alguien, me da un consejo, me dice, a ver, un consejo de exhortación, un consejo en Cristo, y yo digo, yo me estoy creyendo sabio en mi propia opinión, no hace falta estar muy preparado. Que sea ingeniero, o que sea taxista, o que tenga un negocio, no quiere decir que yo no me crea sabio en mi propia opinión, en muchas otras cosas. Esto no lo tomo, este consejo que me trajo por la boca del hermano, porque ustedes oyen y me oyen. Este mensaje que me trajo por medio del hermano, este hermano, ¿qué me va a traer a mi consejo? Mira cómo vive. Pasa, porque en vez de decir cómo vive, tenemos que decir cómo estoy viviendo yo. Y el hermano seguramente puede ser un instrumento en las manos del Señor. Para mí, ¿para qué? Para exhortarme. Entonces yo me creo sabio. No. Y prejuicioso. ¿Se entiende, no? No estamos hablando de títulos, estamos hablando de una actitud. Amén. El temor a Dios hará que el hombre, al compararse con él, aparezca pequeño, frágil y despreciable a sus propios ojos. ¿Se acuerdan? Reconocer la sabiduría. Cuando aparecemos despreciables y frágiles ante Él, entonces le rogamos, Señor, ¿no? Nos llevará a reverenciar la sabiduría de Dios y a despreciar la nuestra. Tememos a Jehová para apartarnos del mal y no ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Y es medicina para tu cuerpo y refrigerio. Ya hablamos de la médula de los huesos, ¿no? Es un rejuvenecimiento, es una energía, es una fuerza, ¿sí? Una regeneración, ¿sí? Portador de vida. ¿Quiere decir que entonces nos promueve la salud del cuerpo? El hecho de la búsqueda de la sabiduría. Porque tiene que ver con confesión de pecados. Si yo no confieso mi pecado, si yo aguanto y tolero pecado en mi vida, ¿yo estoy siendo sabio? No. Estoy siendo necio. Lo contrario. Amén. ¿Estamos aceptando y tolerando pecado en nuestra vida hoy de algún tipo? ¿No estamos perdonando? ¿Estamos chismeando? ¿Qué más? Cada uno nos pasa en el corazón algo que a lo mejor estamos haciendo y la verdad que no está dentro de lo que Dios me pide que haga. ¿Estamos descontentos? Porque si viene está si está y el otro era mejor, todo pasado fue mejor, ¿no? Nos ponemos la mano en el lado y miramos para adelante. Todo lo demás fue mejor, y hacíamos. Y Dios no quiere eso, quiere hoy mirar la cruz. Amén. Acompáñenme por favor a Salmos 32, 3 y 4. Y ya vamos cerrando. Salmos 32, ¿se acuerdan? Y 51, ¿qué estaba pasando con David? ¿Qué pasaba ahí? Estaba con lo que había pasado lo había pecado con quién, con Betsabé, ¿se acuerdan? Estaba complicado. Y él cayó ese pecado por bastantes meses. Salmo 32, entonces, 4 y 5, perdón, del 3 al 4. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo tenemos todo? Amén.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. se envejecieron mis huesos en mi gemir, Todo el día. porque de día Y de noche se agravó sobre mí tu mano. se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Ahí nos dice, bueno, paren y reflexionen. ¿No? Qué importante es ese. Hagan la pausita acá. Hagamos la pausa y veamos que mientras cayó David envejecieron. Mire qué interesante acá, ¿no? Qué importante lo que habla. Sus huesos. Vieron que estábamos hablando de la médula ósea de los huesos que producían sangre, que producen todo. Envejecieron mis huesos. Acá es todo el cuerpo, pero principalmente también lo que hablamos, esa vitalidad. Quedó sin vigor. David seguramente estaba debilitado, estaba decaído. No solo emocionalmente podemos estar debilitados y decaídos por tolerar pecado en nuestra vida. Podemos estar doloridos, podemos estar debilitados, sin vigor y emocionalmente angustiados. Y también mientras gemía, ¿no? Como alguien que gime es alguien que está en dolor. Había algo que seguía pasando. ¿Qué seguía pasando en el versículo 4? ¿Qué dice? Porque de día y noche que se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Estamos tolerando pecado en nuestra vida? ¿Estamos confiando en la voluntad de Dios? ¿Estamos realmente queriendo mi boca que no salgan palabras corrompidas, que mis ojos vean lo recto, que yo tome ese camino recto? Porque el Señor se va a encargar, ¿no?, de que nosotros, de enderezar nuestras veredas. ¿Amén? No callemos. Confrontemos nuestro pecado y el Señor nos va a hacer limpios. Para que no envejezcan nuestros huesos. Para que no se agrave la mano de Él sobre mí. Por amor. No tomemos esto como castigo. La palabra habla de castigo. Tomémoslo lo tomamos también como una reprensión, como una exhortación de Dios, para que seamos mejores, para que volvamos a estar bendecidos por Él. Pero tiene que hacerlo, porque a los hijos, Él dice, al que es hijo castiga. Lo reprende. Para bien, para bendición. Y por último, cerramos vamos de nuevo a Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Nos extendimos un poquito, pero siempre es importante, hermanos. Total, son 40 minutos en 7 días, no es mucho. Y después esto tenemos que seguir escudriñando, ¿no? Y leyendo uno mismo la palabra de Dios. Versículos 19 y 20 del capítulo 3. ¿Qué dice? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Si Dios creó todo el universo, todo lo que existe, de la nada, con inteligencia y sabiduría, y nos está diciendo, busquen en la verdad, o busquen la verdad, hijo mío, acuérdate de la ley, busquen la verdad para llegar a ser sabios. Tendríamos que estar ansiosos realmente y ávidos por encontrar por medio de la verdad la sabiduría. Amén. No toleremos pecado en nuestra vida. Nos arrepentimos y siempre Dios está dispuesto a perdonar, nos recibe con los brazos abiertos para perdonarnos, para limpiarnos y nos prepara para un nuevo servicio, hermano. Para un servicio renovado. Vamos a orar. Padre mío y Dios mío, gracias. Has traído palabras, Señor. Gracias porque primero nos quieres dar de tu verdad, Señor. Que estemos comprometidos con tu palabra, Señor. Porque somos hijos tuyos, Señor. Hemos creído en tu Hijo Jesús. Y después quieres que seamos sabios, Señor, para que nos vaya bien, para que tengamos una vida bendecida, Dios mío. Gracias porque estás dispuesto a limpiarnos cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Dios mío.
Yo te pido, Señor, que dirijas nuestra voluntad. Yo sé que esto, Señor, viene de acuerdo a nuestra relación contigo, pero que en nuestra relación contigo, tú, según tu voluntad, dirijas, Señor, también nuestra voluntad hacia tu palabra. Que sean tiempos de regocijo, de refrigerio, Señor, como le dijo recién, de alivio, Padre Santo. Ese alivio que llega cuando nos acercamos a ti, por tu amor y por tu gracia, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidar nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque estás con nosotros, como dice el Señor, o dices tú por medio del apóstol Pablo. Gracias porque no solo nos cuidas, sino que estás con nosotros. Gloria a Dios. Una bendición grande para cada hermano. Bendice sus vidas. Pon sus manos prestas a la obra, Señor. La mies es mucha. En el nombre de Jesús. Amén.